Señor le bendiga, hermanos. Quiero en esta oportunidad tener una meditación en la palabra de Dios, pero no nos vamos a quedar en un solo capítulo de la Biblia, sino vamos a tener reflexiones bíblicas ante un año nuevo que comienza. Así le he intitulado a nuestra meditación, reflexiones bíblicas. No vamos a estar solo en un texto de la Escritura, aunque siempre tratamos de ahondar en lo que meditamos en la palabra de Dios. Quisiera, así como estamos sentados, que oremos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tanta bendición que tú derramas constantemente en nuestra vida. Y Señor, cuando vemos pasar un tiempo como lo es el año, Señor, nos damos cuenta que está transcurriendo esa dimensión que llamamos tiempo y que pasa, y eso nos indica que se acerca más el regreso de tu Hijo a esta tierra. Señor, para nosotros es la gran esperanza que el Señor Jesús venga y que establezca en este mundo un reinado de paz, en donde verdaderamente el hombre va a ver lo que es esa bendición tuya que perdimos por causa del pecado. Pero Señor, mientras llegamos a ese momento, concédenos estar viviendo de tal manera que tú seas agradado en cada acto de nuestra existencia. Y Padre, gracias porque aunque el mundo se ha vuelto un caos, tú nos amparas, nos proteges y nos guardas de todo peligro. Y lo más maravilloso, cuando llegue el tiempo final, tú también guardarás a tu pueblo de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero, como dice tu palabra, y estamos seguros en ti. Gracias. Encomendamos este tiempo de meditación en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero tocar muchos aspectos que tienen que ver con la escatología realmente. Y para mí creo que es un poquito difícil en un periodo como este que tenemos para el mensaje, decir todo lo que tenemos ahí detalladamente, pero sí vamos a meditar enfocando nuestra atención en que empieza un año nuevo, que se termina otro. Y entonces hay cosas que debemos reflexionar y tener en nuestro corazón. Quizás mucho de lo que vamos a decir para ustedes es repetición, pero no importa, la palabra de Dios siempre nos exhorta. La primera cosa que quiero presentar como reflexión es que debemos proyectar nuestro pensamiento sobre la base de la enseñanza bíblica. Todo lo que nosotros creemos y que debemos confiar en eso está escrito en la palabra de Dios. Y es que digo eso porque en este momento hay tantas voces hablándole a la humanidad, y a veces el mismo cristiano, el hombre y la mujer de Dios que ya han recibido a Jesús en su corazón y de verdad son hijos de Dios, se ponen a escuchar esas voces y hasta le hacen caso a esas voces, como que no nos hubieran enseñado jamás que la única autoridad para el creyente en asuntos de fe, en asuntos de lo que yo creo, es la Biblia, o sea, la palabra escrita de Dios. Y no tenemos que aceptar ninguna otra cosa. Ni siquiera si alguien dice, mire, tengo palabra para usted. Porque hay gente que dice que tiene palabra,
y hasta hablan como que es de Dios y hasta parecen cristianos. Hermanos, todo lo que usted crea tiene que estar amparado en la Escritura. Y si no, no lo acepte, porque si no lo van a confundir. No debemos estar prestando atención a vaticinios de hombres. Al comienzo del año y todo eso, los astrólogos se ponen a dar el horóscopo para el otro año. Y lastimosamente ahora ya hay profetas que se dicen cristianos, que dicen para el año entrante la profecía tal. No, hermano, no le ponga atención a vaticinios de hombres que basan lo que dicen en imaginaciones, en asuntos astrológicos, que va a haber una conjunción de astros, que se van a alinear los astros y que no sé qué, y eso va a tener no sé qué repercusión. Y usted haciendo caso. No, hermano, no le haga caso a nada de eso. Yo creo que ni siquiera le debíamos de prestar atención. No podemos huir. Los medios de comunicación le dicen a uno todo eso. Y que ya vienen los extraterrestres y que no sé qué más. Entonces, no le ponga atención a nada de eso. A asuntos de adivinación, la Biblia los prohíbe. No voy a leer el pasaje, pero en Levítico 19, 26, 31, dice, no seréis agoreros. O sea, gente que está viendo augurios o agüeros. No seréis agoreros, ni estaréis consultando muertos. Una serie de cosas que la palabra de Dios nos exhorta. En Isaías 47 también, en versículos 12 y 13, se habla contra el estar queriendo saber el futuro con los astros. Entonces la Biblia prohíbe eso. Ese es el primer punto, ya no lo extiendo más. La otra cosa que yo quiero dejar clara, y yo voy a decir algo que estoy seguro que usted, que conoce a Cristo, pues ya lo entiende y va a decir, está bien lo que dijo el hermano, amén. Estemos listos para todo lo que viene en el futuro. ¿Y cómo es que podemos estar listos? Confiando en Dios, confiando en su amor, en su misericordia, en su providencia. La carta a los Romanos 8:28, de memoria lo debe saber usted, que todas las cosas que ocurren ayudan a bien de los que aman a Dios. Si usted es uno de los que ama a Dios, si usted le ha entregado su corazón a Cristo, todo lo que le pase a usted va a ayudar a bien en el futuro. No importa si es en el año que viene o en la década que viene, lo que sea. Todo lo que pase ayuda a bien, aunque usted no entienda, aunque sea sufrimiento, aunque sea lo peor del mundo, lo que pase va a cooperar, dice también otras versiones de la Biblia, a bien de los que aman a Dios. Y nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Usted está seguro en Dios. Así, ese es un segundo punto. Un tercer punto, si hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo y creemos de todo corazón que Él murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de los muertos, de acuerdo a las Escrituras, y tenemos nuestro corazón, pero confiando en que esa obra de Cristo nos da salvación, tenemos perdón de pecados. Somos familia de Dios, hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel los rechazó. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si usted es hijo de Dios, usted tiene garantizada no solo la vida en este mundo, sino la misma eternidad
la tiene garantizada. Si usted es un hijo adoptado por el Señor y regenerado, o sea, usted ha vuelto a nacer por obra del Espíritu Santo al confiar en Jesús. Si usted tiene eso, usted está listo, lista, hermana, y seguro en todo lo que viene en el futuro. Y hablamos de esto porque lo que viene es maravilloso para los que hemos creído en el Señor Jesús, pero es terrible para los que le dan las espaldas al Señor. Lo rechazan y no aceptan la gracia del Señor. Entonces podemos con ese preámbulo de ideas y de reflexiones entrar a la primera parte de lo que tiene que ver con, yo diría, el futuro, pero que también ya lo estamos viviendo en el presente. Es el asunto de la apostasía que hay en el mundo. Que estamos muy cerca de que los eventos finales de la historia humana ocurran es evidente por las circunstancias que vemos en la sociedad, lo que vemos en el día de hoy. Y el evento que la palabra de Dios dice que sigue a todo lo que estamos viendo nosotros en este momento es el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, la palabra de Dios dice que vendrá el período de 7 años que será la peor crisis que haya vivido la humanidad. Cuando Jesús habló de esto, en Mateo 24:21 dice, porque habrá gran tribulación, dice el Señor, cual no la ha habido nunca desde el comienzo del mundo, ni la habrá jamás. Entonces esos 7 años que vendrán, y especialmente los últimos 3 y medio de ese periodo, va a ser la peor crisis que haya vivido el mundo. Jamás se ha vivido eso. Daniel 12:1 también dice lo mismo y usa la misma fraseología, que va a haber una agonía, una angustia en el mundo que no la ha habido jamás ni se repetirá nunca. Imagínense. Entonces, qué cosas las que están ocurriendo hoy y que la palabra de Dios ya no lo anticipa. Quisiera que vieran conmigo 1 Timoteo capítulo 4. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 4 vamos a encontrarnos la carta de Pablo a Timoteo. Las 2 cartas realmente son cartas que están dirigidas a la iglesia, como todo lo que está en el Nuevo Testamento. Realmente el libro de los Hechos hasta la epístola a Judas es especial para la iglesia. Los evangelios tienen cosas para la iglesia, pero más tienen cosas para Israel, y el Apocalipsis tiene algo para la iglesia, los 2 capítulos, el capítulo 2 y 3, y luego desde el capítulo 4 tiene que ver con el pueblo de Israel en su mayoría. Uno tiene que saber eso para interpretar la Escritura, porque aunque toda la Biblia es para todos, pero hay cosas que fueron dirigidas a la iglesia. Y las 2 cartas de Pablo a Timoteo son 2 cartas pastorales dirigidas a la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno lee el capítulo 4:1 de 1 Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente, hay revelación del Espíritu Santo a Pablo, y él nos la escribe aquí, que en los postreros tiempos, y uno dice, ¿qué postreros tiempos? De la iglesia, porque es una carta dirigida a la iglesia. En la Biblia se habla de otros postreros tiempos que tienen que ver con Israel, pero estos son de la iglesia. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe, abandonarán la Biblia. Puede ser que hasta la tengan debajo del brazo, pero abandonada. Es que la Biblia no se tiene solo abajo del brazo,
Se tiene que leer, se tiene que estudiar, se tiene que entender, asimilar. Hay que digerir la palabra de Dios para que haga provecho, porque toda la Escritura es útil, pero si no la estudiamos se vuelve inútil, no porque ella sea inútil, sino nosotros somos los inútiles, que no le queremos dar lugar a lo principal en la iglesia, que es estudiar la palabra. Pero entonces dice que muchos abandonarán la fe. Eso es lo que significa apostatar. Abandonar la fe verdadera. Y dice, escuchando a espíritus engañadores. Cuando uno lee esa palabra piensa, no son espíritus descarnados, hermano, sino son personas, porque las personas tienen un espíritu. Usted que oye tiene un espíritu, pero el predicador que le habla es un espíritu también, solo que es un espíritu todavía en la carne. No es un demonio, no es un ángel, no es una cosa así, sino espíritus engañadores, gente mentirosa. Y van a escuchar gente así y doctrinas de demonios, o sea, doctrinas originadas en Satanás, pero que las están predicando personas por ahí, los falsos profetas, que hasta pueden usar un versículo de la Biblia por aquí y otro para allá para engañar, pero que no exponen la Escritura. Es que la exposición bíblica no es, a veces yo oigo que dicen, ahora viene la exposición bíblica y me quedo oyendo, y ahí no hubo exposición bíblica para nada, pero así le llaman a la exposición. La exposición es estudiar las Escrituras en su contexto histórico, gramatical, de acuerdo a lo que dicen las proposiciones de la Biblia, las oraciones, los párrafos. Así se estudia la palabra de Dios para que sea correcta. Pero entonces habrá apostasía. Eso es lo que dice aquí, abandono de la fe verdadera. Entonces, mire el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta, segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días de la iglesia, porque se le está hablando a Timoteo que es de la iglesia, vendrán tiempos peligrosos. Pablo dijo esto hace casi 2000 años. Vendrán tiempos peligrosos. Nosotros ya estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Él dijo, vendrán tiempos peligrosos en los postreros días, pero como ya estamos viviendo en los postreros días de la iglesia, todavía no estamos en la gran tribulación ni nada, eso no ha empezado, el rapto no ha sido, pero sí son los últimos días de la iglesia en este mundo y vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos es muy importante, es la palabra jalepo o jalepoi, para hablarlo en plural. Jalepo quiere decir feroces, tiempos feroces, salvajes, violentos, crueles, amargos, difíciles de sobrellevar, tiempos en que uno ya no sabrá ni qué hacer con la situación. Eso es lo que significa la palabra. Y es interesante que en Mateo 8:28, donde aparecen los dos endemoniados, ¿se acuerdan de los endemoniados gadarenos? Jesús fue a Gadara y por ahí andaban aquellos endemoniados gadarenos. Aparece en Marcos capítulo 5 también, pero aparece solo uno. No porque haya contradicción, sino porque lo que pasa es que Marcos le dio importancia al más destacado de los dos gadarenos, pero eso no es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que dice que esos endemoniados eran jalepoi también, feroces, pero la idea era que eran sin control. Nadie los podía controlar, ni ellos mismos se podían controlar.
porque el que los estaba controlando era Satanás. Entonces era un descontrol. Y de verdad, cuando hay endemoniados, así se portan. Cuando hay verdaderos endemoniados. Porque a veces le llaman endemoniado a cualquier cosa. Esos son los errores que se cometen. Sí puede haber endemoniados, pero de 1.000.000 de casos que dicen, uno era verdadero. Lo demás son imaginaciones de los que dicen que están tratando con demonios. Pero ¿por qué hablo de eso? Porque esos endemoniados estaban descontrolados. Nadie los podía controlar. Y cuando la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, quiere decir que nadie puede controlar la situación que hay en el mundo. Y el mundo cada vez está empeorando, no está mejorando, hermanos. Tenga la seguridad de que eso es así. Hay gentes que dicen que vamos a tener no sé qué para que haya más amor y que venga una era de paz. Eso no lo puede establecer el hombre. Desde que Adán pecó y Caín mató a Abel, ahí empezó la violencia, la guerra en los albores de la humanidad. Y va a durar así hasta que regrese a la tierra el príncipe de paz, el Señor Jesús, a enderezar lo que está torcido. Y es más, Él no va a venir a mejorar los imperios de este mundo. Él va a venir a derrumbar todo eso. Perdone lo que digo, pero no va a venir a echarle una manita de pintura al mundo para que se arregle, sino a destruir esto, a acabar con esto, porque el mundo no se va a enderezar hasta que Jesús regrese a la tierra, el Hijo de Dios. Entonces, cuando veo los tiempos peligrosos, difíciles, feroces que estamos viviendo, nosotros vemos así rapidito lo que dice 2 Timoteo 3, porque habrá hombres amadores. La palabra habrá no debe ser traducida a habrá, sino los hombres serán, porque no es lo mismo habrá que serán. Los hombres serán amadores de sí mismos, egoístas. Solo se van a querer a sí mismos, no van a querer a nadie. Hermano, mire, cuando usted lea esto, cuando lo leamos siempre, pensemos, yo no quiero ser así, amador de mí mismo. Si uno tiene que amar a Dios, amar al prójimo y entonces amarse uno mismo, en tercer lugar. Pero no empezar amándome a mí mismo y después a los demás. Y peor si me amo a mí mismo y no amo a nadie más. Primero se ama a Dios, se teme a Dios, se respeta a Dios. Después uno ama a los demás. ¿Pero quiénes son los demás? Mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Ellos son los demás. Y después me amo yo. Así es. Pero dice aquí que los hombres serán amadores de sí mismos, egoístas, se acabó. Avaros, amadores de la plata, quiere decir la palabra esta. La palabra griega filarguro, la palabra que está aquí, avaro. Filarguro, filos quiere decir amor y arguro plata. Amadores de la plata. Hermano, uno no debe amar la plata, ni amar nada de lo material. Uno debe amar a las personas. Las cosas se usan, a las personas se les ama. O sea, se les busca su bienestar a los demás. Hermano, ¿le está usted buscando el bienestar a su esposa? ¿Usted, hermana, le está buscando el bienestar a su esposo? Así tenemos que pensar individualmente cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, cuando usted oiga este mensaje y después se vaya a su casa, no le diga a su esposa, mira, estás cumpliendo con lo que dijo el predicador.
Eso no es. Soy yo el que tengo que ver si yo estoy cumpliendo con lo que dice Dios. Y no diga, hoy le cayó duro al vecino con todo lo que dijo el predicador. Hermano, qué alegre cuando me cae duro a mí, para que yo cambie, para que yo sea mejor, para que yo, el día que llegue el tribunal de Cristo, me enfrente al ojo del Señor, al fuego que va a juzgar mis acciones como cristiano, y que el Señor me diga, bien hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no que salgamos de ahí avergonzados, como dice 1 Juan capítulo 2, que muchos creyentes que son salvos van a salir avergonzados allá en el tribunal de Cristo, porque no se van a perder, pero sí van a ser avergonzados. ¿Sabe como qué? Como cuando un ejército se termina la guerra y a uno les dan medallas, les dan honores, y a otros que no se portaron bien les arrancan los galones porque no merecen eso. Y usted dice, no importa, lo importante es que me salve. Porque así hablan muchos hermanos. La salvación no se pierde. Yo vivo como se me da la gana, hago lo que quiero. No, hermano, esa es la clase de amor que usted le tiene al Señor. Tengamos cuidado y procuremos exponernos a la palabra de Dios, y que el cuchillo de la palabra, como dice Hebreos 4:12, que el cuchillo de la palabra es penetrante, que nos penetre y que nos llegue hasta los tuétanos y que cambie nuestra vida para mejor. Empecemos un nuevo año, pero siendo mejores que el año pasado, queriendo ser mejores hijos de Dios, mejores esposos, esposas, hijos. Pero eso es lo que está pasando, tiempos peligrosos, feroces, donde hay gran violencia por todos lados, países en guerra, violencia en el hogar, en las ciudades, criminalidad sin control, porque como le digo, son feroces los tiempos, como aquellos endemoniados que nadie los podía controlar, solo el Señor los pudo controlar. Y sabe, si usted es un egoísta, siendo cristiano, diga al Señor, solo tú me puedes controlar, me rindo a ti, cámbiame, quítame el egoísmo que tengo, Señor. Ayúdame a no ser avaro, amador de la plata, en lugar de amar a mis amados. Es terrible la situación, tiempos peligrosos, los hogares no viven contentos. Es terrible ver, pero en las mismas iglesias, solo peleando todo el mundo, hermanos. Es raro el hogar donde el esposo y la esposa se llevan bien, se aman y los hijos gozan de ver eso. Pero les aseguro que un 80% o 90% de hogares en las mismas iglesias no están haciendo lo que dice Dios. No están haciendo. A veces son los hijos los que, perdone, voy a decir, son malcriados con sus padres. Y cuando digo malcriado, no estoy hablando de un muchachito de 5 años que es malcriado con su mamá y su papá. Estoy hablando de muchachos de 20, de 30 años malcriados. Que parece que la Biblia no dijera honra a tu padre y a tu madre. Parece que no dijera eso. Hasta de memoria saben los versículos. Y estoy hablando de la iglesia. Y ahora el mundo. El mundo, hermanos. El mundo está lleno de gente que mata y después descuartiza. ¿Por qué? Porque los tiempos se han vuelto feroces. ¿No creen que es terrible? Y nosotros, Pablo dijo, vendrán tiempos peligrosos. Él dijo eso, pero nosotros estamos viviendo esos tiempos feroces. La educación está en decadencia. Los muchachos no respetan a la gente grande. La Biblia dice, ante las canas te someterás.
vas a respetar a los viejitos. Pero hoy, hermanos, no tienen educación. Y por supuesto, son las generaciones adultas las que tienen la culpa de lo que está pasando. Pero la Biblia lo profetizó. Y el mundo va a llegar a ser peor de lo que estamos viendo nosotros. Porque el día que el Señor quite a la iglesia, el mundo va a ser peor de lo que estamos viendo nosotros hoy, durante 7 años, hasta que regrese Cristo. En el reino mesiánico no va a haber esos desórdenes de los hogares. Ahí no va a haber nada de eso. La gente va a ser fiel y cumplida. Solo quiero mencionar unas 3 cosas más. Hay mucho suicidio en el mundo, especialmente los adolescentes. La economía mundial resquebrajándose. Y los años que vienen, hermanos, va a ser para ver derrumbarse a grandes naciones económicamente. No van a ser esos países del tercer mundo que se van a derrumbar. Esos ya están derrumbados. Pero esas grandes potencias se van a derrumbar económicamente. Ahora, usted sabe que eso ya está a la vista. Dice, lo que se mete a profetizar el hermano. No, hermano, yo no lo estoy profetizando. La Biblia es la que dice que eso va a pasar, porque el libro de Apocalipsis habla de que los ricos van a llorar cuando se derrumbe la Babilonia económica, cuando se derrumbe la Babilonia política. Eso no es una profecía de ahorita. Juan la escribió hace 2000 años. Va a haber un derrumbe de la Babilonia política, económica y religiosa. Son 3. Lo puede leer en Apocalipsis 17 y 18. Ahí lo puede leer. Y que los ricos van a decir, ¡ay, ay, ay! O sea, un lamento de ver que aquel emporio de donde sacaban todo se va a caer en una hora. Eso ya no lo van a ver los ricos que se van a ir al cielo en el rapto de la iglesia. Eso lo van a ver los ricos que se queden aquí. Porque hay ricos que son hijos de Dios y que no aman al dinero, sino aman al Señor. Y son administradores de todo lo que Dios les ha dado. No son avaros, amadores de la plata. Bueno, así que la última cosa que quería mencionar es que la iglesia profesante cada vez va a ser más complaciente. Cultos en los que lo que va en aumento es el desafuero. Eso es lo que va a haber. La iglesia profesante, porque la verdadera iglesia no es así. La verdadera iglesia no está llena de desafuero. A veces nos quedamos sorprendidos porque hasta por televisión exhiben eso como que fuera una grandeza. Unos relajos de culto increíbles, donde la palabra de Dios está ausente totalmente. Y lo que sí hay es el desorden. Pero así va a ser, porque la apostasía se va a dar. Entonces, tiempos peligrosos. La otra cosa que está aquí, dice, lo vamos solo a leer en el capítulo 4. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, 4:1 de 2 Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjense, va a haber un juicio, hermanos, y el Señor va a juzgar a todos. Por eso es que uno tiene que ver qué es lo que está haciendo con su vida, porque el Señor va a juzgar. Y ahí no nos vamos a poder justificar ni decir, es que yo lo hice porque, es que nada, ahí no va a valer nada, porque Dios conoce su corazón.
que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, o sea, en el regreso. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, pero ahora ya estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. No les va a gustar la palabra de Dios, no les va a gustar que los regañen, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme al deseo de la gente y el deseo del predicador también. Solo de complacer a la gente, no de decirle nada de sus problemas. Y entonces los mensajes van a tener que ser así, pláticas de cómo llevar la economía y una serie de cosas, menos el verdadero problema del egoísmo que hay en el corazón. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los mensajes van a ser solo cuentos, chistes. Y vaya si no cuentan tanto chiste en los mensajes. Es increíble. Chascaríos. No es que les da risa algo que dijo el predicador, porque a veces hay cosas risibles. Pero ya cuando el predicador va con la historieta que da risa, el chascarío, entonces quiere decir de que él, eso es lo que predica. Bueno, pero dejemos ese detalle de lo feroz que está el mundo. Miremos el siguiente evento en el programa de Dios, el rapto de la iglesia. Y creo que no voy a poder entrar en todos los detalles de esto. Hablando de los eventos finales, o sea, los escatológicos, hay solo dos alternativas. Si comienzan estos eventos, uno, los creyentes auténticos en Cristo serán llevados al cielo antes que venga lo peor. Podría citar muchos textos, pero Apocalipsis 3:10, cuando el Señor le habla a la iglesia verdadera, o sea, la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso le dice el Señor a la verdadera iglesia, a la que le dice: haré que reconozcan los enemigos que yo te he amado, porque es la iglesia amada de Cristo. Eso está en el versículo 9 del 3:9 de Apocalipsis. Le dice: yo te he amado y te guardaré de la hora de la prueba. No en la hora, sino de la hora. Te voy a sacar, porque va a ser el rapto. Ahora, la otra alternativa es la de los incrédulos. Los incrédulos o personas sin fe, la fe salvadora en Cristo, entrarán en los 7 años más terribles de la historia. Ya lo he mencionado. Y aquí quiero entrar un poquito a considerar el rapto de la iglesia, pero muy poco. Mucha gente no cree en el rapto. Y es que lo que pasa es que el rapto va a ser algo extraordinario. Recuerdo que un día hablé con unos de una secta cristiana, pero que no creen en el rapto. Y es secta, no es un grupo evangélico, sino una secta. Me dijo: usted es de los que cree que van a salir disparados como que son cohetes para el cielo. Así ridiculizó el rapto de la iglesia, porque lo ridiculizan y se llaman estudiantes de la Biblia. Tienen que estudiarla más. En el Antiguo Testamento no se habla mucho del rapto, solo hay unas figuras, pero el rapto de la iglesia es tema del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el tema era la resurrección. Ellos hablaban de resurrección. En el Nuevo Testamento se habla de resurrección también, pero se habla de rapto. En el Antiguo no se habla de eso así formalmente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay 2 casos de gente que fue raptada
raptada al cielo. Enoc, séptimo desde Adán, él fue llevado al cielo, lo puede leer en Génesis 5:24. Dice que se desapareció porque se lo llevó Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y eso va a pasar con nosotros si estamos en el rapto o con los que estén. Pero le voy a decir alguna cosa más. Aunque usted se haya muerto y yo también, seremos raptados ese día también. Lo único que la Biblia presenta dos pasajes, el de 1 Tesalonicenses, que es de los que ya se murieron y que van a ser raptados. Y 1 Corintios 15:52, que habla de los que estén vivos, hace énfasis en los vivos. Y dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es la enseñanza de la Biblia. Aunque le parezca extraordinaria y rara y todo lo que quiera. Ese tema está ahí. Jesús introdujo el tema del rapto de la iglesia en Juan capítulo 14. No olviden que Juan 14, 15 y 16 es el discurso del aposento alto. O sea que Jesús lo dio ese discurso la noche antes de ir a la cruz. Cuando estaba celebrando la última cena con sus discípulos, ahí les habló Juan 14, 15 y 16. Y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Yo creo que esa palabra es para la iglesia. Es para usted. Cuando se aproxima un año, uno no sabe qué viene en ese año. Uno no sabe si va a estallar una guerra o saber qué en el mundo. Pero tenga la seguridad que cuando llegue la guerra terrible que va a haber en la gran tribulación en los 7 años, usted y yo no vamos a estar ahí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. Y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y está hablando de la casa de Dios el Padre. Y Él está diciendo que hay lugar para usted y para mí. Y dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Porque Él vino del cielo, como ya estudiamos antes. Vino del cielo y conoce el cielo y sabe cómo es el cielo. Y Él es el creador de todo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y dice, si no fuera así, yo lo hubiera hecho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí habló del rapto de la iglesia. Entonces, si lo dijo Jesús, yo lo creo, aunque le parezca increíble a quien quiera. Pero ya le mencioné, 2 hombres fueron raptados, Enoc y Elías. Elías fue raptado en carros de fuego. Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 11. Eliseo ahí andaba detrás de Elías porque era su discípulo. Y le dijo, si miras el momento cuando yo desaparezca, entonces vas a tener lo que estás pidiendo, una doble porción de mi espíritu. Y cuando se elevó en los carros de fuego, ahí estaba viendo Eliseo. Y de verdad, el manto de Elías cayó sobre él. Maravilloso todo eso, ¿verdad? Nosotros sí lo creemos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No son cuentos inventados ni imaginaciones de ningún hombre, sino la palabra de Dios respaldada por el mismo Señor, que es el autor de eso, y el Señor Jesucristo que vino y todo eso lo confirmó. Entonces yo estoy tranquilo y seguro. Entonces, a pesar de que los 2 capítulos más extensos y con más información son 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 1 Corintios capítulo 15, 52, yo quisiera que viéramos un poco el capítulo de Tesalonicenses. Tenga ahí abierta la Biblia, hermano. 1 Tesalonicenses 4,
13. Ya ese texto lo hemos leído, pero es el corazón del rapto de la iglesia, hablando de los que ya habían muerto. Lo que tiene en 1 Corintios es de los que estén vivos, y Pablo toca los dos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya se murieron. En aquellos días ya se habían muerto algunos hermanos de la iglesia, que esa es una iglesia que tenía 20 años de edad. Ahora ya tiene 2000 años de edad. Se han muerto muchos más. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los no creyentes. Ellos no tienen esperanza. Algunos de ellos son ateos. Y cuando alguien se muere dice, se acabó todo. Pero para los hijos de Dios, lo que dice la Biblia es que están durmiendo en el cementerio. Están durmiendo. Pero viene el día en que los que están en los sepulcros, dice Jesús, oirán la voz del Hijo de Dios. Imagínense, qué voz. Que cuando Él dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro sale de la tumba. Y Jesús tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Porque si Él lo hubiera hecho, ven fuera, hubieran salido todos. Pero Él dijo, ¿quién tenía que salir? Solo Lázaro. Y también sacó de la muerte a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Todo eso tiene tanta cosa bellísima que hablar, pero ahorita solo estamos dando el aspecto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El día que el Señor regrese en su segunda venida, va a traer con Él a todos nuestros hermanos que ya se murieron y que están con Él. Los va a traer, aquí dice el texto, traerá con Él a los que durmieron en Él. Los va a traer. ¿Cómo es que los puede traer? Los puede traer porque los tiene en el cielo ahorita. Hay gente que dice, ¿cómo es posible? Entonces, si va a haber resurrección, entonces va a estar uno en el cielo, va a estar... El cuerpo es el que está en el sepulcro. Ahí no está su alma. Pablo dijo que el día que él se muriera, iba a ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo. Entonces, a Pablo lo va a traer el Señor el día que venga. Va a venir por el cuerpo de Pablo. Y va a haber una resurrección. Pero los hermanos que estén vivos en este planeta no van a resucitar. Ellos van a ser transformados. Es diferente. Y eso sí quiero verlo en 2 Corintios 5, un momento, pero esperen, no vayan todavía ahí. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta el rapto, no precederemos a los que durmieron. Primero van a resucitar ellos, primero se van a reincorporar esas personas que van a venir con Cristo, van a recoger su cuerpo. Y cuando ellos estén eso, por supuesto que eso va a ocurrir en segundos, hermano. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ocurrir todo eso. El Señor no tiene las mismas dimensiones del tiempo que tenemos nosotros. Nosotros si queremos hacer algo nos tardamos una hora, una semana, un mes. Él en un momento puede hacerlo todo. En un momento convirtió el agua en vino. El vino no se hace en un segundo o solo echando en una tinaja ya sale vino. Humanamente las dimensiones, para que haya vino se necesita uvas y pero el Señor no necesita todo eso. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se reincorporarán las personas que vengan con Él al cuerpo, serán resucitados e inmediatamente después los que estén vivos van a ser transformados
Ellos no van a ser resucitados, sino transformados. Por favor, todo esto es importante. Ahora dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todo eso había que detallarlo más, pero lo que siento yo es la majestad de las palabras. Con voz de mando. Esa voz que dijo él, oirán los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios y unos resucitarán para vida y otros para condenación. Pero en este momento son solo los que resucitan para vida. Los de condenación 1000 años después. 1000 años después. Luego nosotros los que vivimos, fíjese, estos no van a resucitar. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. En 1 Corintios 15 dice, seremos transformados y arrebatados, según este texto. Juntamente con ellos, con los hermanos que habrán resucitado, para recibir al Señor en el aire. No en la tierra, sino en el aire, porque es el rapto. Y fíjese lo que dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué dice eso, hermanos? Quiero explicarlo más. El rapto, lo que está aquí, es el momento en que Cristo se lleva a su novia a la luna de miel. Claro que esto es figurativo, porque él no es un asunto sexual y todo eso, pero todo lo que pasa en un matrimonio humano es lo que está pasando con Cristo y la iglesia, con su novia. Todos hemos oído hablar de las bodas del Cordero y que Cristo es el esposo y que la iglesia es la novia. Todo eso lo hemos oído, seguramente. Pero se los voy a repasar. Cuando había un matrimonio judío, cuando a un muchacho le gustaba una señorita, le hablaba a sus padres. El estilo no era como es hoy, sino que le hablaba a sus padres y le decía, papá, mamá, me gusta esta señorita. ¿Se acuerdan cuando Sansón le dijo a sus papás que le gustaba aquella mujer de Timnat, o sea, una filistea? Y ellos le dijeron, esa no, hijo, porque había que hablar con los papás. Aunque uno ya fuera un viejo, había que hablar con los papás. Ese era el estilo de los judíos de hacer el matrimonio. Entonces, ¿le gustaba? Entonces venía el papá y la mamá y se iban y daban una dote. A Rebeca le dieron una dote. ¿Se acuerdan de Génesis 24? Que Abraham le dijo a su siervo, mira, anda a conseguirle una esposa a mi hijo. ¿Y qué? Llévate joyas, llévate aretes, brazaletes, cadenas y todo. Eso, si ella las aceptaba y la aceptaba la familia, ya era casamiento. Era como un casamiento civil, como que ya se hubiera firmado papeles. Eso era equivalente. Entonces, entre la entrega de la dote y que el muchacho se pudiera llevar a la señorita a la luna de miel, había un periodo que se llamaba esponsales. Cuando José y María estaban ya en eso, en el año de esponsales fue que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. ¿Está claro todo lo que estoy hablando, hermanos? Espero que sí. Y cuando el tiempo de los esponsales, pero ellos también tenían un momento en que el novio se podía llevar a la señorita ya a tener vida conyugal, a la intimidad, porque ya estaba pagado el dote y ya se habían vivido los esponsales. Y solo el amigo del esposo sabía que eso había ocurrido. El amigo del esposo es Juan el Bautista. Lean la Biblia, hermanos. Entonces, pero ese rapto no le avisaban a ninguno, sino que se iban y solo el amigo del esposo
Y los papás no les extrañaba porque sabían que su hija ya era casada y que había cumplido el tiempo de esponsales. Entonces se la podía llevar. Y cuando regresaban de todo eso, se hacía una cena que se llamaba la cena de las bodas. Ahora, Jesús en la cruz pagó el dote por su esposa. Él no nos compró con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en la cruz pagó eso. Y los esponsales ya llevan 2000 años. Y el día que Él quiera y que Dios ha establecido, se va a llevar a su novia para casarse con ella en el cielo, las bodas del Cordero. Y va a regresar a la tierra para celebrar una cena de 1000 años que se llama la cena de las bodas del Cordero. Todo eso es figurativo. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué? Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Eternamente con el Señor. Ahí no va a ser hasta que la muerte los separe. ¿Qué es lo que decimos los pastores en los casamientos? Seréis fiel esposo y fiel esposa hasta que la muerte os separe. Así dice aquí, estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque todo este es un proceso de una boda. Y con el Señor, nuestro matrimonio va a ser eterno. No va a ser un matrimonio que a los 1000 años dice, ya me cansé de ti, lárgate. Sino vamos a estar eternamente con el Señor. Ese es el modelo de Cristo, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no le dio unas sus joyas y unas sus cosas a la iglesia, dio su vida. Hermanos, estamos nosotros como hombres dando nuestra vida por nuestra esposa. Eso es, cuando uno mira la Escritura, es terrible ser cristiano, hermanos. Porque el modelo a seguir es Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Estamos imitando a Cristo como esposos. Y las esposas también están imitando a la iglesia que es sujeta a su esposo. Pero a veces uno solo quiere la parte que le corresponde a uno. Mira, vos tenés que ser sujeta a mí, porque así dice la Biblia. Y el amarla a ella, así como Cristo amó a la iglesia, y dar la vida por la esposa. Así lo estamos haciendo. Porque solo pedimos, esta parte de la Biblia sí me queda bien a mí, dice uno, para reclamarle a mi esposa. Pero ¿y mi responsabilidad? Estaremos siempre con el Señor. Eso es maravilloso. Pero a veces uno lee eso y no se da cuenta que es un matrimonio. Y que el matrimonio no debe seguir ese modelo. La Biblia no permite esas cosas que están viviendo los tiempos peligrosos y feroces que estamos viviendo hoy. De que uno se puede casar y al año divorciarse y buscarse otra y al año otra y otra. Puro artista de Hollywood, ¿verdad? Se divorcian cuantas veces se les da la gana. ¿Y qué les importa? Pero al creyente no es qué me importa, sino cuál es mi responsabilidad. Y cuando lleguemos en el rapto de la iglesia, lo primero que va a hacer Cristo en el cielo no es casarse con la iglesia. Lo primero que va a hacer es juzgar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Pero esa novia que viene ahí de la tierra es una novia manchada y arrugada.
y Él tiene que desarrugarla y que limpiarla. Y eso lo va a hacer con el tribunal de Cristo. Ahí en el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser juzgadas y quemado todo lo que sea basura, hermano. Y por eso dice la Biblia que muchos sufrirán pérdida, dice Pablo, porque de todo lo que han hecho en este mundo, nada les va a quedar. Y ellos se van a salvar evacuados, como evacuados de un incendio. Así va a ser. Era tanto lo malo que hicimos que el Señor solo se va a encargar de quemar todo lo que hicimos. Y no va a haber premio para nosotros. Hermano, a veces la gente dice, ay, ¿qué me importa? Y hágose aquí en la tierra. Usted no sabe lo que va a ser el cielo. Allá es donde hay que tener tesoros. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla, no hay orín, no hay herrumbre, no hay basura, no hay ladrones. Allá es donde hay que tener tesoros. Pero a uno le gusta atesorar aquí. Atesorar donde todo es perecedero. Cuando llegue la eternidad, muchos se van a lamentar de no haber servido al Señor, de no haber amado a sus hijos, a su esposa, a la gente, sino que lo que amaba era el carro, lo que amaba era la casita, lo que amaba, está bien, úselo, pero ame a sus amados, a las personas. Ame a Dios. La verdad es que este tema es como para seguir hablando mucho tiempo, hermano, pero ya se nos terminó el tiempo. Y la otra alternativa de los que no conocen al Señor es la gran tribulación, la guerra que habrá en este mundo, la guerra ruso-israelí. Miren ahí, Irán, cuánto quieren ellos a los judíos, ¿verdad? Pero los quieren ver metidos en el fondo del mar. Y ellos están produciendo uranio, enriqueciendo uranio. Dicen ellos que para cosas de medicina y no sé qué, para bombas atómicas, hermano. Se las quieren tirar a los judíos encima. Y en la gran tribulación, Rusia, Irán y otros países, pero esos dos países están ahí. Irán enriqueciendo uranio, van a atacar a Israel. Y eso lo van a ver aquí los que se queden. Pero usted que ama a Cristo, tenga la seguridad que su confianza, su fe en Cristo, no le va a fallar. Usted será llevado al cielo antes que venga todo eso, hermano. Y cuando regresemos para estar con Cristo en el mundo, ya va a ser en el reinado de paz. ¿No cree que el futuro de los hijos de Dios es maravilloso? Y está garantizado solo porque usted confía en Jesús. Pero trate de agradar al Señor. Yo les decía de que quería tocar otro texto y creo que no debo dejar de hacerlo, aunque sea 5 minutos. 2 Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha eterna en los cielos. Y por esto gemimos, porque somos humanos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto está hablando de gente que va a estar viva en el rapto. Ellos van a ser revestidos. Sobrevestidos. Si yo en este momento tengo este traje puesto y yo fuera revestido, me pondría mi abrigo, un sobre todo que quedaría encima de esta ropa que tengo. Pero dice él, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. A él le habla no de este traje, está hablando del cuerpo. El cuerpo es un vestido para nuestro espíritu. Es un vestido. Y cuando nos morimos, y ya nuestro espíritu está fuera del cuerpo, entonces estamos desnudos de ese cuerpo.
pero los hermanos que estén vivos en el rapto de la iglesia, ellos van a tener todavía su cuerpo, estarán vestidos. Pero en el momento del rapto serán sobrevestidos, revestidos. Y dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, no nos quisiéramos morir, la muerte es dura de todos modos. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, o sea, nuestro cuerpo, sea absorbido por la vida. ¿Se da cuenta de lo que está hablando Pablo aquí? De ser sobrevestidos. Así que, más el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por tanto, también, o ausentes o presentes, queremos serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está el tribunal de Cristo. Hermano, ahí usted y yo vamos a ser juzgados, no para echarnos al infierno, pero sí para decir, esto que hiciste estuvo bueno, esto malo, y este es tu premio, y esta es tu pérdida también. Yo no sé, pero cuando miro todo esto yo, como dice Pablo, deseo serle agradable a mi Señor aquí en este planeta. Cuando lleguemos allá, el Señor va a ver, esto fue lo bueno, esto fue lo malo. Y es serio porque no vamos a poder decirle al Señor, sí, mira, es que yo fui así porque mi suegra se portaba mal conmigo y por eso tuve que dejar a mi esposa. Ahí no va a haber excusas. Ahí lo que se va a ver es responsabilidades. Sí, por eso le pegaba a mi esposa yo, porque ella no se dejaba mandar de ningún modo, Señor, tuve que pegarle. Ajá, va a decir el Señor. Hermanos, qué terrible. Mejor cambie ahorita y empiece de verdad a vivir un año haciendo la voluntad de Dios y no la suya. No haga su voluntad. Hágala del Señor. Y aquí está cómo debe ser usted. Padre Celestial, cuántas cosas, Señor, tenemos que reflexionar y meditar y cambiar y darnos cuenta, Señor, que las cosas que estamos haciendo aquí tienen implicaciones eternas. Ayúdanos, Señor, a no ser cortos de vista, a no ser egoístas, sino a hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que te hemos fallado y ayúdanos a vivir de aquí en adelante. Y que si hemos fallado, Señor, le pongamos un hasta aquí a nuestra mala conducta para empezar a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, porque somos humanos y a veces nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones, por nuestras ideas, pero que dejemos todo eso y que empecemos a hacer lo que es agradable a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.